Y bueno, como hoy es miércoles de estudio bíblico, me vine con mi traje de maestro de escuela secundaria para que nada, no es cierto, para que demos clase, ¿verdad? Pero vamos a estudiar la palabra de Dios. Y el tema de esta noche, el título de esta predicación se titula es una fe equilibrada. Vamos a hablar de una fe equilibrada. ¿Qué es lo que hace que tu fe sea equilibrada? ¿Y cuáles son los beneficios de tener una fe equilibrada? ¿Cuáles son los beneficios, más bien dicho, de conocer la voluntad de Dios, de conocer la palabra de Dios, de conocer la Biblia? Así que pues vamos a orar y vamos a entrar en materia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra y gracias por el privilegio y también la responsabilidad de poder exponerla. Señor, te ruego que me uses y que podamos aprender algo nuevo de ti, algo nuevo de tu palabra, que podamos crecer, Señor, en el conocimiento de ella, que podamos ser sabios también, Padre, para compartirla, para a alcanzar a más personas, Padre, y que nuestra iglesia siempre siga adelante, siga esta iglesia caminando como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Úsanos, Padre, y equípanos, capacítanos, Señor, para hacer la obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando yo tenía 9 años, más o menos, 10 años, me acuerdo que en mi familia vivíamos pues, bastantes de los familiares juntos en una casa grande. Era la casa grande, más bien dicho, la casa de mis abuelitos. Ellos la dividieron en 3. Estaba la parte de enfrente, era donde vivíamos nosotros con mis papás. La parte de atrás vivía uno de mis primos y con su familia, y la parte de este lado había otros primos con su familia. Así que se pusieron de acuerdo mis papás y mis tíos para comprar 3 borreguitos, ¿no? u ovejitas. Y estas ovejitas las trajeron desde chiquitas, tenían apenas unos cuantos meses. Lastimosamente se murieron 2 y quedó 1. Pero esa ovejita fue fuerte, se mantuvo firme, se mantuvo fuerte y creció. Lo malo es que, bueno, no es lo malo, era lo chistoso, era lo divertido, es que como ya no teníamos más ovejitas, pero teníamos muchos perros, como unos 5 perros. La ovejita creció con los perros. Y lo chistoso es que la ovejita no sabía ser ovejita, sabía ser perro. Sí, en serio, cuando llegábamos a jugar, pues éramos bastantes niños, llegábamos al patio grande y los perros salían corriendo todos y moviendo la colita, y venía la ovejita con la colita, aunque no tenía colita, pero movía su rabito, le hacía así la pobrecita ovejita, y ahí venía la ovejita y atrás de los demás. Y luego cuando se rascaban los demás, los perritos que le hacían así se rascaban, ahí estaba la ovejita también queriéndose rascar, y se rascaba igual, se acostaba igual, se sentaba igual que un perro, hasta, es más, era machito, hacía pipí como un perro. En serio, alzaba la patita al borreguito y hacía pipí como un perro. Era divertido verlo. Lo chistoso, bueno, lo trágico más bien dicho de esto, es que cuando hubo un evento en la iglesia, pues hubo comida, ¿verdad? Y tuvimos que hacer barbacoa. ¿Y qué creen? Que no agarraron a un perrito, agarraron a la ovejita, porque para eso la habían comprado. Habían comprado, de hecho, los 3 para un evento que se iba a hacer en unos meses, criarlos, engordarlos y comerlos. Lo chistoso es, bueno, el problema es, otra vez, es que a veces nosotros somos como la ovejita. Nos tenemos que comportar de una manera, pero vivimos de otra. Aprendemos a vivir de otra. Por eso es que dice Pablo en Romanos 12, dice: no te conformes, no te formes, no te moldes a las cosas de este mundo, a las cosas de esta sociedad. Dios nos llama a caminar como es digno del Señor, de Él. Nos llama a caminar y a hacer de una manera, pero a veces aprendemos a hacer de otra manera. Y vamos a estudiar la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 11. A lo mejor algunos de ustedes ya se lo saben. Y el título, como les decía, es una fe equilibrada. Lo que quiero que aprendamos hoy es que hay beneficios. ¿Y cuáles son los beneficios de conocer la palabra de Dios? ¿Cuáles son los beneficios de conocer la palabra de Dios? Los colosenses pasaban por una situación bien singular. Era una ciudad que estaba a orillas de un río. Era una ciudad pues comercial, pasaba mucha gente para ir a Éfeso, para ir a la Odisea. Pasaba mucha gente por ahí, mucha gente, y por lo mismo también pasaba muchas ideologías, muchas teologías,
Y los colosenses batallaban con tres cosas. Ellos batallaban con el ascetismo, que era lastimarse a uno mismo para quererse hacer más santo o sentirse más santo. Y también batallaban o los judaizantes que decían, bueno, sí aceptas a Jesús, pero también tienes que seguir la ley, tienes que circuncidarte, tienes que guardar el sábado. O sea, querían guardar todo lo que era la ley, aunque ya sabíamos que Cristo vino a cumplir la ley. Y es lo que les decía Pablo. Otra era que también adoraban ángeles. Ellos adoraban a los ángeles como si fueran deidades. A uno de los principales era Miguel. Y bueno, pues tenían cuestiones que batallaban con su fe. Pablo les escribe y le dice, fíjense lo que les dice el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Pero ¿qué fue lo que oyeron, hermanos? ¿Qué fue lo que oyó Pablo? Bueno, si nos vamos un poquito atrás, al versículo 3, y luego versículo 4, dice, siempre orando por vosotros. Fíjense, Pablo siempre está orando. Es uno de los trabajos incansables que ustedes van a poder ver, incesables también del apóstol Pablo. Y una de las armas más fuertes que pudo tomar, que todos nosotros podemos tomar, es algo que podemos aprender. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego escuchen, por lo cual dice, desde el día que lo oímos, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Tenían algo bueno, aunque tenían errores teológicos, aunque tenían herejías prácticamente trabajando y viviendo dentro del sistema de su iglesia, tenían algo bueno, es que tenían amor por los santos y tenían fe en el Señor Jesucristo. Habían depositado y habían puesto su fe en Cristo. Y al ponerlo al contexto actual de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, nos parecemos bastante, fíjense, a los colosenses. Esta es una ciudad pórtica, tenemos un puerto también, nosotros, un lugar donde pasa mucho comercio, donde pasan muchas personas con muchas ideas. Y lo que más cabe aquí, y uno de los problemas más que tenemos específicamente con nuestros jóvenes, es que tienes que ser políticamente correcto. No puedes ofender a otras personas, cada quien su fe, cada quien su pensamiento, cada quien lo suyo, ¿verdad? Y hay que respetar a los demás. No tengo nada de malo con eso, pero a veces cuando hablamos de tolerancia, con las personas que son más intolerantes son con nosotros como cristianos. Entonces Pablo les escribe a ellos, y fíjense, esto es algo bien importante, es algo bien que podemos hacer nuestro. Podemos tomarlo y que hacerlo nuestro, que sea nuestra pertenencia. Pablo dice, por lo cual nosotros, versículo 9, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y fíjense que era lo que pedían. Y es aquí a donde quiero llegar. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Esa era la petición de Pablo y esa debería ser nuestra petición. Que podamos ser llenos del conocimiento de su voluntad. Y no solamente eso, sino realmente hacerlo. Llenarnos del conocimiento de su voluntad, llenarnos de la palabra, estudiarla, aprenderla, memorizarla. ¿Cuántos de ustedes ya se saben el versículo de este mes? Hechos 2:46. Y perseverando unánimes en el templo cada día, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Acuérdense, algo bien importante y algo que ustedes van a agradecer un día, porque a mí me ha pasado, es poder memorizar la palabra de Dios, es poder aprender la Biblia, es poder llenarme del conocimiento de su voluntad. Pero fíjense, ¿para qué se llena uno del conocimiento de su voluntad? Estos son los beneficios. ¿Qué es lo que produce estar lleno del conocimiento de la palabra de Dios? Número 1, versículo 9 otra vez. Para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hay una inteligencia que yo creo que muchos de ustedes se la saben, se llama Street Smart. A veces sí se la saben bastantes. O sea, hay que ser sabios, ¿no? Hay que ser inteligentes para andar en la calle. Y que no te agarre el más, decimos en México, el más gandalla o el más malo. Y tú te cuidas. Y sabes cómo cuidarte y te dice, es más, cuando vas creciendo le decimos a nuestros hijos, no hables con ningún extraño, por favor. No te vayas con nadie que tú no conoces.
No dejes que nadie te acompañe al baño, ¿verdad? También les decimos. O ve al baño que tienes que ser. Si entra otro de otra, o un niño al baño de niñas, no entres, por favor. Y les decimos, nosotros les vamos enseñando a nuestros hijos a cuidarse. Les vamos enseñando a nuestros hijos a crecer y aprender a protegerse como parte de la sociedad. Pero fíjense, conocer la voluntad de Dios produce algo, que seas lleno de sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuál es esa sabiduría e inteligencia espiritual? Si ustedes quieren ser sabios, si ustedes quieren ser inteligentes espiritualmente, pues fácilmente llénense de la palabra de Dios. Fíjense, versículo 9 del capítulo, no, versículo 10, Proverbios 9, 10. Aquí lo tengo. Ahí está. Proverbios 9, 10. ¿Qué dice? El temor de Jehová y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Eso produce sabiduría, eso produce inteligencia. La sabiduría quiere decir la teoría, es la teoría. Más bien dicho al revés, es la inteligencia, es la teoría. Tú tienes la teoría de lo que es sabio. ¿Qué es sabio? Por ejemplo, bueno, obviamente conocer a Jehová, conocer a Dios. El temor de Jehová, o sea, tener reverencia, tener respeto por las cosas de Dios, eso es el principio nada más de la sabiduría. Y el conocimiento, ya conocer al Altísimo, conocer a Dios, eso es lo que produce inteligencia. La inteligencia es la teoría, la sabiduría es la práctica. Inteligencia es conocer lo que dice la palabra de Dios y sabiduría es aplicarla. Por ejemplo, nos vamos un poquito más adelante, en capítulo 10, versículo 4 de Proverbios. La mano del negligente empobrece fácil, rápido. Más la mano de los diligentes enriquece. Fíjense, mismo capítulo, versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es. ¿Quieren saber de sabiduría? Ahí está. En capítulo 13, versículo 14 dice, donde hay dirección sabia, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y tantas cosas que podemos aprender aquí. Por ejemplo, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas, con que todos nosotros leamos por lo menos un capítulo de Proverbios al día, son 31 capítulos, en un mes de 31 días lo puedes leer todo el libro. Si lo leyéramos todos los días, un capítulo por día, ¿saben cuánta sabiduría adquiriríamos? Pero como les digo, la inteligencia es el conocimiento práctico, la inteligencia es el conocimiento teórico y la sabiduría es saber aplicarlo. Hay que aplicarlo, hay que saber aplicarlo a nuestras vidas, hay que saber aplicarlo a lo que Dios te dice. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia? Si llega una muchacha, ay pastor, es que me gusta este muchacho, está bien guapo, es bien lindo, no dice groserías, habla bonito, no fuma, no toma, tiene carro, está alto, está güero, un montón de cosas, ¿verdad? Es más, creo que es mejor que muchos de los jóvenes que vienen a la iglesia. El problema es, ahí es donde viene el problema, el problema es que no es cristiano. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? No os unáis en yugo desigual. Fácil, pero seguirlo no es sencillo. La sabiduría, la inteligencia es el conocimiento práctico. La Biblia dice que no, pero aplicarlo, hacerlo, eso es donde viene la sabiduría. ¿Sí? Y conocer la palabra de Dios, conocer la Biblia es lo que te hace ser sabio. Produce sabiduría, produce inteligencia. Ejemplo fácil. Si ustedes necesitan un consejo, ¿a quién buscan? ¿Verdad? Al que está en la oficina allí, al jefe. ¿Por qué? Porque él sabe de la Biblia. Porque tú sabes que él va a decirte un consejo que viene de la palabra de Dios. Porque tú sabes que ese hombre ha estudiado toda su vida, ha predicado toda su vida y sabe lo que la Biblia dice. Fácil, buscas la sabiduría de Dios. Y conocer la palabra de Dios también la produce en ti. Va a llegar el día, que a mí me ha pasado, en que das un consejo bien bueno y dices, ay caray, ay chirrión, ay caray.
Es que no sé si chirrión es algo malo para en otros países. En mi país no significa nada. Ay, caray, uno dice, ¿qué? ¿Yo dije eso? Wow, la verdad se siente así. ¿Por qué? Porque produce sabiduría. Y dices, ¿pero de dónde dije eso? Bueno, de la palabra de Dios. No son mis palabras, son las palabras de Dios. La palabra de Dios lo que estoy compartiendo. Vamos al versículo 9. Eso es lo que la primera cosa que produce agudeza espiritual. Quiere decir inteligencia y sabiduría espiritual. Produce agudeza espiritual. Son de los beneficios de conocer la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1 versículo 10. ¿Qué es lo que produce también? Fíjense, para que andéis como es digno del Señor. Ahorita les dije del borreguito, de la ovejita. Andaba como perrito, caminaba como perrito. Nada más le faltaba ladrar. Me lo estaba intentando, ya estaba llegando a esa parte, pero no pudo llegar el pobrecito borreguito. Nos los comimos antes de que llegara. En serio, ya parecía prácticamente un perrito. Andaba como perrito. ¿Cómo es andar digno del Señor? ¿Cómo es que andes tú digno del Señor? Es más, tú sabes, un abuelito le decía, mira, mijo, ese muchacho que va allá, ese soldado. ¿Por qué? ¿Por qué, abuelito? Dice, porque camina como soldado. Y ustedes saben, dice, ese cuate de allá, ese es marero. ¿Por qué? Porque camina como marero, ¿verdad? Todo tumbado. Ustedes saben, ustedes sabemos, ¿no? Sabemos cómo es andar, cómo anda una persona, cómo anda otra persona. Pero cómo es digno de andar como el Señor quiere. Andar para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo es? 1, ahí lo dice, agradándole en. Es decir, que todo lo que a Dios le gusta, eso lo vas a hacer. Tú vives para agradar a Dios. Y eso es lo que es el temor de Jehová. Que vives para agradar a Dios. Vives para Dios. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es agradando a Dios en todo. ¿Cómo andas digno del Señor? Como un soldado. Un soldado le dicen, oye, tírate y dame 50 lagartijas. Y el soldado lo hace. Es más, le dicen, corre. Y le dice, ¿cuántos kilómetros? ¿Verdad? Un soldado para eso está, para agradar a su jefe, para agradar a sus superiores. Nosotros somos soldados del Señor Jesucristo, somos soldados del ejército. Vivimos para agradar a Dios, tenemos que vivir para agradar a Dios. Por eso dicen Colosenses, ahí mismo más adelante, dice que todo lo que hagamos, ya se lo cité el domingo, sea con tus palabras o con tus acciones, que lo hagas para y no para los hombres. Si vas a tomar unas fotos, el ministerio de fotografía, hazlo para Dios, no para los hombres. Si vas a dar discipulado, hazlo para Dios, no hagas para los hombres. Si estás en bienvenida, hazlo para Dios, no lo hagas para los hombres. Todo y donde quiera que estés, todo lo que hagas, ya sea con tus palabras o con tus acciones, háganlo para Dios, agradando a Dios en todo. Luego, llevando fruto en toda buena obra. Ya se los dije el domingo, hay 3 frutos. Bueno, podemos desarrollar bastantes frutos, ¿verdad? Pero 3 frutos prácticos y fáciles. El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, todo eso de lo que hemos estado estudiando. Todo eso que vivimos durante todo el año pasado, que hemos aprendido. Eso es llenarse del conocimiento de la voluntad de Dios. Y eso produce el fruto del Espíritu, dando fruto en toda buena obra. Los dones. ¿Qué pasa? Como les decía, ¿qué pasa con esa persona que guardó su talento? Se lo quitaron. Y luego dice, es que yo no sirvo para nada. Es que, pastor, yo no tengo ningún don. La verdad que yo no sirvo aquí en la iglesia, no sé qué estoy haciendo. Pues ponte a hacer algo. Ponte a barrer. Ponte a abrir la puerta. Ponte a ayudar. Ponte a hacer algo. Produce fruto en toda buena obra. Conocer la palabra de Dios. Si tú te pones a conocer y a escudriñar, a estudiar, a aprender la palabra de Dios, te va a producir fruto en toda buena obra. Te va a producir dones. Dios te va a ir capacitando más. Y te va a decir, ok, ya puedes con esto, ya puedes enseñar, adelante. Ok, ya puedes predicar, adelante. Ok, ya puedes administrar, adelante. Ok, ya puedes servir, adelante. Produce fruto en toda buena obra.
va produciendo fruto en toda buena obra. Y almas también son los frutos. ¿Cuáles son los frutos? Almas. La gente, cuánta gente hemos traído este año, el año 2015, para el Señor? Gente que se quedó en la iglesia, gente que siguió también a lo mejor en una iglesia. Hay que producir, produce fruto en toda buena obra. Y por último el versículo 10 dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, produce que le agradas a Dios, produce fruto y produce crecimiento. O sea, crecimiento espiritual. Cuando yo tenía 21 años, más o menos, entré en un torneo de box, pues era un torneo de box de primera fuerza allá en México, en el Estado de México, y me tocó pelear en Toluca, en un lugar alto para que tengas bastante condición física. En ese entonces, cuando tenía condición física, y me tocó pelear, pero fíjense, lo chistoso es que esa vez llegó un señor, bueno, ahorita ya señor, pero llegó un boxeador profesional. No sé cuántos han escuchado de Jorge el Travieso Arce, ¿sí? De los Mochis, Sinaloa, campeón. Y es más, me tocó saludarle porque yo gané. Ese día sí le di duro, dije, ay, ya me emocioné, ¿verdad? Dije, me motivé ahorita que me vea aquí, a lo mejor me va a querer llevar con él. Y me emocioné y le tiré los dientes, no es cierto, no, pero sí le gané al muchacho. Y después se me acercó él, oye, lo haces muy bien. Y yo acá, así hasta me paré más derechito. Y lo haces muy bien, peleas bien. ¿Cuántos años tienes boxeando? Le digo, no, pues apenas 2, 3, ¿verdad? Y le decía, no, pues mucho gusto. Y entonces le empecé a decir, oye, pero yo te conozco. Yo sé que tú eres de tal lado. Yo me sabía toda la historia de él. Campeón en 5 divisiones distintas, pesa el peso tal, y le empecé a decir, empezaste en tal año, y le empecé a decir un montón de cosas de lo que yo sabía de él, porque en ese entonces, pues esa era mi diversión, era estudiar el boxeo, aprender de boxeo y aprender de los boxeadores. Y le dije todo lo que sabía de él. ¿Pero ustedes creen que yo conocí al Travieso Arce? Si le preguntan ahorita a él, oye, ¿te acuerdas de Francisco Aguilar que conociste en el 2003, 2004 allá en un coliseo en Toluca que estuviste de juez? ¿Ustedes creen que se va a acordar él? No. ¿Saben por qué? Porque lo que tenía era mucha información del Travieso Arce, pero yo no lo conocía personalmente. Y a veces eso pasa en nuestras vidas. Tenemos un montón de información de lo que dice la palabra de Dios. Tenemos un montón de información de lo que sabemos de la iglesia, de lo que predica el pastor, de lo que dicen las canciones. Y tenemos la cabeza llena de información. Pero de aquí no lo pasamos aquí, a conocer de una manera personal. La palabra conocimiento que se utiliza en esta porción de la palabra es epignosis. Conocimiento en general es gnosis. De ahí viene la palabra know en inglés. Gnosis. Pero esta palabra que dice epignosis es un conocimiento total. Es un conocimiento que se produce solamente a través de una relación con una persona. Es un conocimiento que se produce a través de un esfuerzo, a través de una disciplina, a través de sacrificio. Hoy, gracias a Dios, estamos cumpliendo 9 años de casados, mi esposa y yo. Bueno, ella está cumpliendo 9, yo nomás, y bueno, sí, yo tengo también 9 también, pero ella está cumpliendo 9 de aguantarme, ¿verdad? 9 años. Pero me acuerdo cuando la conocí, bueno, cuando nos conocimos, yo no sabía cuál era su color favorito, yo no sabía cuál era su comida favorita. No sabía qué día había nacido, cuál era su fecha de nacimiento. Eso lo fui conociendo a través de nuestra relación personal. Lo fui conociendo y lo fui haciendo mío, lo fui haciendo parte de mi vida. Había sacrificios, sí, yo tenía que viajar como 1 hora para ir a verla. Y ella me decía, quiero que estés aquí a las 7:30. Y ahí estaba a las 6:30, yo me iba más temprano, ¿verdad? Para que viera que llegaba temprano. Y no me importaba regresarme bien noche, aunque me regresara a lo mejor corriendo 2, 3 estaciones de autobús para alcanzar el otro. Y no me importaba, hacía sacrificios. ¿Por qué? Porque había interés. Bueno, hay interés, ¿verdad? Pero había más interés en ese entonces. ¿Sí?
Entonces yo hacía sacrificios para conocerla más, para pasar más tiempo con ella, para platicar más. Y eso es lo que produce el conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando tú conoces a Dios personalmente, lo quieres conocer más. Y lo quieres conocer más. Y quieres saber más. Y quieres aprender más. Pero eso produce una relación personal, no un montón de información. Tienes que tener una relación personal con Dios. Produce el conocimiento de Dios, dice ahí el versículo 10. Creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es conocer a Dios. Eso es lo que produce. Y también produce, fíjense, fortalecidos, versículo 11, con el poder, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, número 1, produce agudeza espiritual. Número 2, produce un estilo de vida que honra a Dios, agradándole en todo, produciendo fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y número 3, produce fortaleza para la vida. Produce fortaleza para la vida. Hay situaciones que ni tu esposa, ni el pastor, ni nadie te puede ayudar, solo Dios. Hay situaciones que tienes que atravesar tú tomado de la mano de Dios y bien aferrado de la mano de Dios. Pero ya no trabajas y ya no vas produciendo tú la fortaleza, sino que tú vas avanzando, dice, con la fortaleza, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Ya no es tu fuerza. Porque esa es la palabra potencia, es la palabra dunamis, que de ahí viene la palabra dinamita, perdón. Dunamis. O sea, ya no es tu fuerza, ya no es tu poder. Ya no son tus ganas. Ya es Dios el que la va produciendo en ti. Ya es Dios el que te va fortaleciendo. Ya es Dios en el que tú vas confiando. Por eso es que dice, a ver, vamos a abrir un paréntesis ahorita que estamos en estudio bíblico. ¿Cuál es el salmo más grande o cuál es el capítulo más grande de la Biblia? Salmo 119. ¿Cuál es el salmo más cortito o el capítulo más cortito de la Biblia? ¿Cuál? 117, fíjense, Salmo 117 el más corto, Salmo 119 el más largo. ¿Y cuál es, hablando de versículos y capítulos, la mitad exactamente de la Biblia? 118:8. ¿Qué dice? Bueno, mejor, Salmo 118:8 dice, mejor es confiar en que confiar en. Exactamente. Él sí se lo supo. Al ratito te invito a un chocolate, hermano. Pero bueno, cerramos paréntesis de estudio bíblico, de maestro. Pero fíjense, cuando tú confías en Dios, por eso dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Cuando tú confías en Dios, cuando tú pones tu confianza en el Señor, Él produce fortaleza. Y vas a tener una fortaleza para seguir y decir, es que yo no sé por qué, yo ya la verdad quiero tirar la toalla, yo ya no aguanto esta situación, yo quiero terminar, hasta aquí llegué. Pero hay algo que produce en ti. No, sigue adelante. Si tú no estás solo, yo tengo tu espalda, yo te tengo, no te preocupes, sigue adelante. Échale ganas, como dicen en México. Sí se puede, ¿verdad? Y sigues adelante. Ay, pero Señor, yo ya no aguanto este ministerio. Yo ya no aguanto a la gente. Yo no aguanto esto, yo no aguanto el otro. No, sigue adelante. Échale ganas. Y hay veces que vienes a lo mejor y dices, no, yo ya, hoy sí le voy a decir al pastor que ya mejor hasta ahí llegué, hasta ahí le dejé el ministerio. Y de pronto el pastor agarra y te da una predicación y aquí te llega en la cabeza, ¿verdad? Ay, bueno, está bien, vamos a darle otro mes. Y ahí le das otro mes y empiezan a salir las cosas y empiezan a funcionar. Y dices, ¿ya ves? Ya no sigues con tu fortaleza, ya no sigues con tu poder, ya no estás con el poder y con la fortaleza. Produce la fortaleza con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Ya no eres tú, es Dios contigo. Mejor es confiar en Jehová. Apréndenselo. Salmo 118:8. Salmo 118:8. Otra vez, Salmo 118. Ahí está, 3 veces dicen que repite para aprendérselo de memoria. Mejor es confiar en Jehová
que confiar en los hombres o en el hombre. ¿Y para qué produce la fortaleza conforme al poder de la potencia de su gloria? Fíjense fácil, una parte del fruto del Espíritu, para toda paciencia. Ay, señores, que a mí me falta paciencia. Bueno, pues ahí te va esta, ¿verdad? Ay, no, Señor, si yo te estoy pidiendo paciencia, no que me pruebes. No, pues por eso produce paciencia. Fíjense lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 1. Santiago 3, 1 dice, hermanos míos, Santiago 3, 2 me parece que es, a ver, espérame, aquí lo tengo. Al revés, la cita es al revés, Santiago 1, 2. Hermanos míos, 1, 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Para qué son las pruebas? Para aprender. Dios no te da problemas, Dios te da pruebas. Un problema es un dolor de cabeza. Una prueba es para que aprendas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Conocer la voluntad de Dios produce paciencia, sabiduría. Dios, fíjense cómo te va capacitando. Dios te va a dar sabiduría, te va a dar inteligencia, te va a caminar, a saber cómo caminar, cómo es digno del Señor. Te da fortaleza y te produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice, para toda paciencia, para toda paciencia. Una de las personas más pacientes que he conocido es un maestro que se llama David también, el doctor David, pero se apellida Love. David Amor, el doctor Love, el doctor Amor. Se apellida Love, su apellido es Love. Una persona paciente, pero paciente, de esas personas que dicen, ay hermano, ¿cómo aguantas tanto? Es el Señor, ya no soy yo. Así nos decía, no, es que es el Señor. Hermano, pero ¿cómo aguanta a estos estudiantes que ni le hacen caso? No es cierto, sí le hacemos caso al maestro, pero producía paciencia. Y mientras más conozco gente que conoce la voluntad de Dios, más aprendo a que son más pacientes. Paciencia, paciencia. Me acuerdo hace como 2 semanas que no estuvo la hermana Yanira allá en la oficina. Nos tocó a la hermana Liliana, nos estuvo ayudando. Y en una de esas hubo un pequeño error, ¿verdad? De una reservación. Y el pastor iba a llegar a un restaurante, a una cita, y la reservación estaba hecha en otro restaurante, en otro lugar. Y habla, ¿qué pasó? ¿No me hiciste la reservación? Sí, ahí está, en tal lugar, en tal lugar. No, es en este lugar. Ay, perdón, dice la hermana Liliana. Ahorita hablo y empiezo a hablar y empiezo a trabajar. Y el pastor dice, no te preocupes, ya me las puedo, no hay problema. Aquí espero, pasa y cuelga, ¿verdad? Y ya todo tranquilo pasó. La hermana Liliana, ay, es que me siento bien apenada, que quién sabe qué. Y al ratito le habla, pastor, discúlpeme, le dice. Discúlpeme que fue mi error, yo pensé que iba a estar en tal lugar. ¿De qué? Dice. Pues de lo del restaurante. Ay, ya ni me acordaba, no te preocupes de eso, no, eso no es el problema. Y le digo, es que el pastor es bien paciente. Conocer la voluntad de Dios produce paciencia. Paciencia. Y por último, produce, que te fortalece, produce paciencia y produce longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Suena como longaniza, ¿verdad? Longaniza a la mitad. Sí. Longaniza. Es que ya tengo hambre. No, no es cierto. Longanimidad es perseverancia. Perseverancia. Es un sinónimo de perseverancia. Perseverar hasta el final. Llegar hasta el final. Hasta que puedas decir, he peleado la buena batalla. He corrido la carrera. He llegado hasta el final de mis días y puedo decir, hasta aquí Dios ha estado conmigo. Hasta aquí Dios ha estado conmigo. Perseverar. Seguir adelante.
Es como cuando, bueno, igual son ejemplos que me sé, es como cuando estás boxeando. Llega un momento donde dices, ya no puedo, ya no puedes ni alzar las manos, sientes los hombros hasta bien pesados, como si tuvieras una mochila de unos 15 kilos aquí. No puedo, pero perseveras y sigues adelante y vas al siguiente round y sigues adelante, perseveras y llegas hasta el final. Pero ¿sabes por qué perseveras? Porque eso te lo produce Dios también. Conocer la voluntad de Dios produce fortaleza. La fortaleza te ayuda para tener paciencia. La paciencia y la fortaleza te ayuda para perseverar. Y así de fácil. Ahí están los resultados de conocer, o los beneficios de conocer la voluntad de Dios. Se dice fácil, como dice un comercial, pero requiere de gran esfuerzo. Conocer la voluntad de Dios es nuestro pan de cada día. Conocer la voluntad de Dios es lo que te toca a ti. Conocer a Dios personalmente, ese es tu trabajo. Dios te va a dar la salida, Dios te va a dar el camino, pero a ti te toca caminar ese camino. Y eso es a través del conocimiento y tener una relación personal con Dios. Amén. Vamos a terminar. Vamos a cerrar nuestros ojos terminamos con una oración. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos aprender cosas nuevas, podemos aprender a reforzar también, a lo mejor recordar cosas que hemos aprendido de ella. Gracias, Padre, también porque tu palabra, como dice, no va vacía, sino que la semilla se siembra y produce y crece ese fruto en nuestras vidas. Permite que seamos tierra fértil, Señor, donde cayó la semilla, para que produzca mucho fruto, para que siga creciendo, Señor, en nosotros tu palabra. Permite, Señor, que podamos también, como dice esta palabra, como dice este versículo, podamos ser llenos del conocimiento de tu voluntad, que seamos llenos del conocimiento de tu palabra, que crezcamos en ella, que nos fortalezcamos, que estemos llenos de sabiduría, de inteligencia, y gracias, Señor, por ella, porque siempre está disponible, siempre está lista ahí para nosotros, Señor. Danos tanto el querer como el hacer. Produce también en nosotros el querer como el hacer. Gracias, Señor, nuevamente por esta congregación. Y Padre, permite que sigamos creciendo nosotros también, fortaleciéndonos, edificándonos, ser una iglesia fuerte, Señor, y ser la luz de esta ciudad, ser la luz de esta comunidad. Mientras estamos con los ojos cerrados, mientras todos estamos orando, si hay alguien aquí que entre nosotros quiere comenzar a tener todos estos beneficios de conocer la palabra de Dios, de conocer la voluntad de Dios, el primer paso que tienes que dar es entregarle tu vida a Dios, permitir que Él entre en tu corazón, dejarlo ser el Señor de tu vida y comenzar esa relación personal, comenzar a tener ese sacrificio, comenzar a tener esa dedicación y comenzar a conocerlo personalmente. Si hay alguien entre nosotros que quiere dar ese paso de fe, conocer al Señor Jesús de una manera personal, le invito a que levante su mano. Se va a acercar un consejero a usted para platicar y llevarte en los siguientes pasos. Si hay alguien en este momento, le invitamos a que levante la mano. Y también a los que nos están viendo en internet, les invitamos que hagan esta oración con nosotros. Padre, perdónanos si te hemos fallado. Sabemos que somos pecadores y que no merecemos nada más que castigos eternos tal vez, pero gracias por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego que esa sangre me limpie de todos mis pecados, me arrepiento de cada uno de ellos, y que Jesús entre en mi vida y sea el Señor y dueño de mi corazón y de mis pensamientos, de mi voluntad, de mi vida. Transfórmame, Señor Jesús, cámbiame, hazme una nueva criatura, en el nombre de Cristo Jesús. Y Señor, te ruego que en esta noche nos permitas regresar con bien a casa, que nos guardes de todo mal, Señor, y que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que cuide nuestros corazones y que cuide nuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Amén. Amén. Estamos despedidos. Allá atrás está los jóvenes con la venta de hoy.